Hola, buen día. Un gusto compartir con ustedes el primer tema, la epistemología de la didáctica. La didáctica se la ha definido como el arte de enseñar, como una disciplina que está inscrita dentro de la pedagogía y esta al mismo tiempo está inscrita dentro de las ciencias de la educación. Por lo tanto, la didáctica tiene una epistemología, es decir, una forma de comprender y explicar cómo conocemos lo que sabemos. La epistemología también se la define como cuáles son los criterios para que un conocimiento sea considerado como científico y verdadero. ¿Es posible alcanzar el conocimiento de alguna verdad? Si nuestra respuesta es negativa, estamos frente a lo que se denomina el escepticismo. Pero si nuestra respuesta es positiva, la pregunta va en el sentido de que ¿con qué medios cognitivos es posible alcanzar el conocimiento? Si solo usamos los sentidos, es decir, el oído, el gusto, uno de nuestros sentidos, la vista, el tocar, el oler, etc., estamos frente a lo que se denomina el empirismo. Solo creemos en lo que vemos, solo creemos en lo que nuestros sentidos pueden percibir. Pero si estamos frente a un análisis que no tiene nada que ver con nuestros sentidos, estamos frente a un racionalismo, es decir, solo la razón puede explicar cómo hemos alcanzado el conocimiento. Si este conocimiento tiene un objeto y es una realidad interna a uno mismo, estamos frente a lo que se denomina el idealismo. Pero si esta realidad, este conocimiento, es externo a uno mismo, estamos frente a lo que se denomina el realismo. Ahora, el conocimiento es la manera de cómo comprendemos al mundo. Se necesita un sujeto y se necesita un objeto. El sujeto es la persona que quiere conocer ese saber, ese conocimiento. Pero también necesita un objeto, y en este caso la didáctica es lo que se puede conocer. Pero ¿cuál es el objeto de la didáctica? Es el proceso enseñanza-aprendizaje. Es decir, ese proceso, esas partes que componen este proceso, están definidos por los objetivos, están definidos por los contenidos, está definido por la sincronización, la consecución de esos contenidos, está definido por los medios, está definido por el método, está definido por la evaluación, etc. Este conocimiento se apoya en lo que es un paradigma, en lo que es la ciencia, en lo que es la teoría y también en la metodología. Dentro de las ciencias tenemos dos paradigmas, el paradigma cualitativo y el paradigma cuantitativo. El cuantitativo, el denominado positivista, busca los hechos antes que las causas. Necesita de una medición rigurosa, necesita un control de las variables, necesita ver este conocimiento con objetividad, neutralidad, rigurosidad. Es la comprobación reduccionista, hipotético-deductiva. Mientras que el paradigma cualitativo es denominado también naturalista, es interpretativo o crítico. Comprender es su objetivo, es interpretar conceptos, es la observación naturalista, sin un control estricto, es flexible, se apoya en la subjetividad, da importancia a los valores,
da importancia al contexto, es expansionista, es por descubrimiento y es inductivo. La epistemología de la didáctica tiene como la tarea científica la de sistematizar los conocimientos teóricos y prácticos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, descubriendo las regularidades que rigen la conducción y facilitación de dicho proceso en su lógica interna. Es una disciplina de carácter práctico y normativo. Tiene como objeto específico la técnica de la enseñanza, de dirigir y orientar eficazmente el aprendizaje del alumnado. La epistemología de la didáctica responde: ¿para qué formar a los alumnos? ¿Por qué queremos formarlos a los alumnos? ¿Qué es lo que debemos enseñar? ¿Cómo y con qué medios debemos realizar la enseñanza? Estas tres partes, cuando nosotros definimos y decimos que la didáctica es el arte de enseñar, es una disciplina de la pedagogía que está inscrita dentro de las ciencias de la educación, analiza, interviene el proceso enseñanza-aprendizaje para optimizarlo. Y ahí van las respuestas. ¿Qué objetivos perseguimos para formar a los alumnos? ¿Qué alumnos queremos formar? ¿Con qué características? ¿Con qué cualidades? ¿Qué contenidos vamos a enseñar para poder formar al hombre del mañana? ¿Cómo? Metodología. ¿Con qué medios, recursos debemos realizar esa enseñanza? Estamos hablando que existe un contrato dialéctico entre el profesor, el saber y el alumno. El profesor y el saber es una relación de ida y vuelta. Aquí está el conocimiento del profesor y el saber responde también al profesor, porque el profesor no solamente enseña, también aprende de este contrato dialéctico. Entre el saber y el alumno hay una relación bidireccional. El alumno aprende y mejora también este saber. Y también entre el alumno y el profesor hay una relación humana, una relación pedagógica. ¿Qué es la didáctica? Etimológicamente la palabra didáctica viene del griego didaktiki, que significa el arte de enseñar. Como ya lo hemos dicho, la didáctica es el arte de enseñar. Como tal, es una disciplina de la pedagogía que está inscrita dentro de las ciencias de la educación, que se encarga del estudio y la intervención en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de optimizar sus métodos, sus técnicas y herramientas, que están involucradas en él. En este sentido, la didáctica tiene dos expresiones, una teórica y otra práctica. A nivel teórico, la didáctica va a estudiar, va a analizar, va a describir y explicar el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que de este modo pueda generar conocimiento sobre los procesos educativos y postular un conjunto de normas y principios que constituyen y orientan la enseñanza. A nivel práctico, funciona como una ciencia aplicada, pues por un lado emplea las teorías de enseñanza, mientras que por otra interviene en el proceso educativo proponiendo modelos, métodos y técnicas que optimizan los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es enseñar? Enseñar es comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. Hacer ver de forma práctica, mediante una explicación o una indicación, cómo funciona, se hace o sucede una cosa. ¿Qué es aprender? Primero, el aprendizaje significativo, el aprendizaje relevante y el aprendizaje auténtico. Tres palabras que ustedes lo vieron en el anterior módulo.
tiene que ser relevante, tiene que ser significativo y tiene que ser auténtico. Es un proceso mediante el cual se adquieren destrezas, habilidades, prácticas, incorpora contenidos informativos y adapta nuevas estrategias de conocimiento o acción. Es una actividad mental que desarrolla el individuo para adquirir conocimientos, habilidades, hábitos y actitudes para ser reestructurados y transferidos. Don Paulo Freire nos decía que enseñar no es solo transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña, aprende. Al enseñar, y quien enseña, aprende a aprender. Lindas palabras. Estamos diciendo que la didáctica interviene, analiza, estudia el proceso enseñanza-aprendizaje con el objetivo de optimizarlo, de mejorar sus técnicas, sus métodos, sus estrategias. Cuando estamos hablando de un proceso, estamos hablando de objetivos. ¿Qué es lo que queremos enseñar? ¿Qué contenidos, qué temas van a tener esos contenidos? ¿Cómo va a ser el método que vamos a utilizar para enseñar esos contenidos y alcanzar esos objetivos? ¿Cuáles son los medios que nos van a sustentar aplicar estos métodos? ¿Cuál va a ser la forma de organización? ¿Y cuál va a ser el sistema de evaluación? Todo ese conjunto de elementos, de partes, de subsistemas, es lo que se viene a denominar el proceso enseñanza-aprendizaje. Hoy, proceso aprendizaje-enseñanza. Hay un cambio cualitativo, ¿no? Antes, la prioridad era enseñar. Ahora, con los nuevos paradigmas que estamos adquiriendo, que ustedes también lo vieron en el anterior módulo, ya no podemos hablar de un proceso enseñanza-aprendizaje. Estamos hablando de un proceso aprendizaje-enseñanza. ¿Por qué? Porque al aprender es nuestro objetivo. ¿Cómo aprenden nuestros alumnos? Esta es una línea del tiempo de lo que se denomina la historia universal. Es importante que nosotros conozcamos qué pasó antes para podernos proyectar hacia adelante. Simplemente para recordar, nosotros la historia la dividimos entre lo que es la prehistoria, la Edad Antigua, nacimiento de las grandes culturas, Egipto, Grecia, Roma, la Edad Media, la época de la apertura del feudalismo, la Edad Moderna, que empieza con la Revolución Francesa, y ahora la Edad Contemporánea. Dentro de la didáctica, dentro de la educación, los primeros que nos dan las pautas de lo que era el arte de enseñar, lo encontramos en los dos grandes filósofos, ¿no? Los padres de la filosofía. Lo encontramos a Sócrates y lo encontramos a Aristóteles. Esta edad antigua es donde las grandes culturas de la humanidad, como Egipto, Grecia y Roma, han empezado a mostrar la cultura que iba a florecer y que aún permanece. Hablando de Aristóteles, hablando de Platón, nosotros podemos encontrar algunas palabras que todavía siguen vigentes hoy, ¿no? Platón nos decía que hay que enseñar para la vida. Y esa es una de las bases de lo que es ahora el paradigma constructivista, ¿verdad? Y también nos decía Aristóteles que hay que enseñar mediante la pregunta, ¿no? Mediante la pregunta, ir descubriendo, interrogando, ¿no? Esa es la famosa mayéutica o el arte de crear ideas mediante las preguntas que ha promulgado Sócrates.
En la Edad Media, que aparece con la caída del Imperio Romano, donde hay una transformación de las relaciones de producción y pasamos a la época feudal, vamos a encontrar a Tomás de Aquino, a Ramón Llull, ¿no? En este tiempo o en esta época, creo que la educación se desarrollaba o la didáctica era denominada la didáctica del dolor, porque se practicaba una disciplina impositiva de castigo y represión como el único método para producir o conducir al aprendizaje. Es aquí donde los aportes de Tomás de Aquino da otras ideas a la enseñanza, diciendo que ésta no tiene por qué ser dolorosa e impositiva. También Ramón Llull dice que la paciencia comienza con lágrimas y al final uno sonríe. Pasamos de la Edad Media a un momento histórico que es el renacimiento de las artes, es la creación del arte, es la creación de los grandes descubrimientos, y a partir de aquí es el conocimiento que empieza a florecer. En ese contexto, en esa realidad, aparece don Juan Amos Comenio, 1592 a 1670. Él decía, todo lo que no se comunica, que no tenga sentido, no se puede comprender ni valorar. En consecuencia, tampoco se puede memorizar. La información que tenemos que transmitir tiene que tener sentido, tiene que ser significativo, tiene que resaltar para que pueda el alumno interesarse y poder valorar y poderlo grabar. En esa época ya nos decía don Juan Amos Comenio. Él hablaba también de que la educación debe llegar a todos. Por eso se dice que él era el padre de la didáctica. Aparece Juan Vives, que afirmó que el educador tenía que caracterizarse por su entusiasmo para aprender y enseñar, que debía adaptar su trabajo y conocer a sus alumnos cómo aprenden. Estas palabras, estos principios son los principios de lo que hoy se llama la neurodidáctica, ¿verdad? Aquí ya nos habla don Wolfgang Radke, que se quiere enseñar el arte de enseñar. Llegamos a la época contemporánea, y tenemos a los siguientes personajes que hicieron grandes transformaciones. Esta época contemporánea es de los siglos XX y obviamente el siglo presente. Apareció doña María Montessori, que nos dice que sembrar de los niños ideas buenas, aunque no las entiendan, los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerles florecer en su corazón. Primera pedagoga que incorpora experiencias que se adquieren a través de los sentidos. Es la manipulación de los medios didácticos que hacen que las personas, los niños, los alumnos puedan aprender. Aparece don Ovidio de Croili, quien propone el método de ideas asociadas al interés del niño y a las necesidades del estudiante. Él dice que la escuela ha de ser para el niño y no el niño para la escuela. Cambia la cosa, cambia el sentido, muy importante. Aparecen los principales psicólogos en su aporte a la pedagogía, y estamos hablando de Jean Piaget, estamos hablando de Freinet, etc., ¿no? Que son las escuelas cognitivas que ustedes también ya lo vieron en la anterior materia. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes este tema. Espero que les haya gustado y en todo caso cualquier pregunta o cualquier inquietud que tengan
nos vamos a comunicar a través del Zoom para que podamos fijar una hora y una fecha que seguramente va a ser a media semana. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.